Descubierto. Increíble granjero rico disfraza de mendigo a su novia. Su reacción transformadora. Ramiro, un granjero de 30 años, jamás imaginó que la vida le pondría a prueba con el amor de su vida. Sofía, con su sonrisa deslumbrante y luz propia, había conquistado su corazón. Pero la diferencia entre sus mundos parecía un abismo insalvable. Él, un simple granjero, dedicado a sus cultivos orgánicos, y ella, hija de una familia adinerada, deslumbrante en sus fiestas y eventos. A pesar de su éxito en la agricultura, la inseguridad se apoderaba de Ramiro. Los murmullos de su entorno resonaban en su mente. ¿Cómo puede un hombre tan humilde pretender algo con una mujer como ella? En lo más profundo de su ser, Ramiro sabía que el amor que sentía por Sofía era sincero. Pero el miedo a perderla lo mantenía despierto por las noches, atormentado por la idea de que su relación se desvanecería ante la mirada crítica de la sociedad. Mientras tanto, Sofía, a quien amaba con intensidad, vivía atrapada entre dos mundos. A pesar de sus sentimientos, ella también se sentía desbordada por la presión de encajar en su entorno. A menudo se cuestionaba si su amor podría resistir las expectativas familiares y la mirada ajena. Decidido a demostrarle que el verdadero valor radica en la esencia de las personas, Ramiro concibió un plan audaz. Una mañana, con el corazón agitado, le propuso a Sofía que se disfrazara de mendiga y recorrer juntos los barrios más humildes del pueblo. La propuesta dejó a Sofía paralizada, sus ojos reflejaron sorpresa y confusión. «Ramiro, ¿estás seguro? No sé si esto es una buena idea». Sus palabras estaban cargadas de dudas. Pero la determinación en el rostro de Ramiro hizo que, a pesar de sus temores, decidiera aventurarse en lo desconocido. Al principio, el recorrido fue un tormento emocional para Sofía. Las miradas compasivas y los murmullos a su alrededor la hicieron sentir expuesta, vulnerable. Atrapada en su disfraz, la angustia la invadió mientras las sombras de su propia vida privilegiada comenzaban a asediarla. Las conversaciones a su alrededor eran un eco constante de realidades que nunca había enfrentado. La incomodidad se encarnaba en su pecho, sofocante, difícil de ignorar. Sin embargo, a medida que avanzaban, un cambio sutil comenzó a germinar en ella. Con cada historia que escuchaba, la tensión en su corazón se transformaba en empatía. La tristeza ajena tocaba las fibras de su ser. La risa de un niño que no tenía nada brillaba con más fuerza que cualquier joya que conociera. Cada paso que daba le acercaba a la verdad. La verdadera riqueza no se mide en posesiones, sino en experiencias, amor y sacrificio. Pero aquella revelación se encontró con la realidad abrumadora de sus propios miedos. ¿Podría ser realmente feliz con Ramiro si su familia nunca aceptaba su relación? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que el sol comenzaba a despedirse, una madre soltera compartió su historia, una lucha diaria revestida de amor y fe. Sofía sintió como si el mundo entero temblara bajo sus pies. Las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos. ¿Cómo podía seguir creyendo en lo que le habían enseñado? ¿Qué pasaría si al final sucumbía ante la presión de su familia? Ramiro observaba su transformación con un amor colosal, pero también con una creciente inquietud. Su confianza en el amor comenzaba a tambalearse. ¿Podría su relación sostenerse frente al juicio de los demás? Al final del día, la inquietud y la confusión llenaban el aire entre ellos. Una pregunta surgía, resonante y desoladora: ¿sería su amor suficientemente fuerte para desafiar las apariencias y los prejuicios? La incertidumbre se cernía como un misterio que necesitaba ser desvelado.
El atardecer pintaba el cielo de un rojo profundo, y sus corazones pulsaban a un ritmo acelerado, atravesados por esa inquietante verdad. El destino de su amor parecía estar a un paso de revelar su camino, pero el resultado permanecía en el filo de la navaja. Ramiro se despertó a la mañana siguiente con el eco de la vulnerabilidad de Sofía resonando en su mente. La imagen de su rostro, pálido y angustiado, le hizo cuestionar nuevamente su decisión de embarcarse en aquella experiencia. Había querido abrirle los ojos a su amor, hacerle comprender que había más que superficialidades en el mundo. Pero, ¿había ido demasiado lejos? La culpa comenzaba a filtrarse en su corazón. Mientras se preparaba para una jornada en el campo, su mente no dejaba de analizar. Ramiro no solo era un granjero, era un hombre que había trabajado incansablemente para construir una vida con valor. Sus cultivos no eran solo medios de subsistencia, sino el símbolo de su dedicación y compromiso. Sin embargo, esa misma dedicación a menudo lo mantenía alejado de la posibilidad de prosperar en otros aspectos de su vida. La inseguridad había sido su compañera constante, un recordatorio de su origen humilde frente al brillo del mundo de Sofía. Decidido a cambiar su perspectiva, Ramiro tomó la decisión de escribir un diario. Allí plasmaría sus pensamientos y emociones, un espacio donde podría desahogar sus inquietudes y reflexionar sobre su crecimiento personal. Con cada palabra, el papel se convertía en un espejo de su lucha interna. Le revelaba que el verdadero valor no radica en lo que uno es, sino en lo que uno elige ser. A medida que pasaban los días, Ramiro se enfocó en mejorar su granja. Comenzó a experimentar con nuevas técnicas de cultivo, buscando maneras de optimizar su producción. Entre las hileras de maíz y tomates, sentía cómo forjaba su identidad. No solo era un granjero, se estaba convirtiendo en un experto. Sus noches se llenaron de investigación, y su pasión por la agricultura renació, alimentada por la esperanza de crear un futuro más brillante, no solo para él, sino también para Sofía. Con cada pequeño triunfo en su granja, su confianza crecía. Sin embargo, la sombra de la relación con Sofía siempre lo seguía, inquierebel. Se preguntaba si su éxito profesional alguna vez sería suficiente para cerrarle la boca a los murmullos de quienes dudaban de su amor. Durante noches interminables, la imagen de sus ojos llenos de incertidumbre lo mantenía en vilo. Fue entonces cuando decidió que debía hablar. No solo con Sofía, sino con su familia. Ningún cambio en su vida profesional significaría nada si no lograba abrir un camino de comunicación y mostrarse vulnerable. Cuando finalmente se encontró con Sofía nuevamente, las palabras fluyeron con fervor. Se expresó con claridad, compartiéndole sus éxitos recientes, pero también su fragilidad. Se animó a decirle que dudaba, que su amor por ella nunca había estado en duda, pero que la realidad externa lo apabullaba. Sofía lo escuchó en silencio, sus ojos reflejaban una mezcla de amor y preocupación. Luego, con una voz suave, comenzó a relatar su propia lucha. Aceptar sus orígenes y romper el vínculo con una vida que le habían dictado. Ese intercambio fue catalizador, un ban para sus almas atormentadas. A medida que sus miedos y esperanzas se entrelazaban, Ramiro sintió que la conexión entre ellos se afianzaba. Tal vez, su amor realmente era lo suficientemente fuerte como para desafiar las apariencias. Pero, en el fondo, Ramiro sabía que aún restaban obstáculos por superar. El juicio de la familia de Sofía sería un desafío difícil de enfrentar. ¿Se atreverían a confrontar sus temores, a luchar juntos por su amor? La certeza que habían construido se encontraba ahora en la cuerda floja, un paso firme o un tropiezo podría marcar el siguiente giro en sus vidas. La noche se acercaba, oscura y llena de posibilidades. Ramiro decidió que el momento de la verdad había llegado. La determinación crecía en su interior, estaba dispuesto a enfrentar a la familia de Sofía y luchar por el amor que sentía. Sin embargo, la pregunta persistía en su mente, ¿sería este el paso definitivo hacia un futuro juntos o la puerta al abismo que temía? La ansiedad por el siguiente encuentro se mezclaba con la emoción. Su corazón latía con fuerza,
recordándole que algunas decisiones marcan irremediablemente el rumbo de la vida. En su mente resonaba la frase que se había repetido a sí mismo: la verdadera riqueza está en los vínculos que creamos. Pero, justo cuando la esperanza brillaba con intensidad, un giro inesperado lo aguardaba. La mañana siguiente llegó con un aire de expectación. Ramiro se despertó con la resaca emocional de la conversación con Sofía aún fresca en su mente. Estaba decidido, pero la incertidumbre lo acompañaba. ¿Cómo reaccionaría la familia de Sofía ante su amor? El miedo a ser juzgado, nuevamente, lo acechaba. Ese temor se manifestaba en su trabajo diario en la granja. Cada surco que cavaba parecía cargar el peso de su ansiedad. El día se deslizaba lentamente mientras él revisaba el estado de sus cultivos. Con cada paso que daba por la tierra que había cuidado sin descanso, Ramiro reflexionaba sobre su crecimiento personal. Cada planta que germinaba era un recordatorio de su dedicación y perseverancia. Él no solo cultivaba alimentos, estaba cultivando su confianza y determinación. Decidió que debía presentarse ante la familia de Sofía con la misma tenacidad que mostraba en su trabajo. Era su momento. Mientras realizaba sus tareas, sintió una especie de metamorfosis. La idea de abrirse hacia el mundo lo alentaba a enfrentar los juicios ajenos. Con cada gesto de cuidado hacia sus plantas, se imaginaba cultivando su relación con Sofía. Las palabras que había escrito en su diario resonaban en su interior: el verdadero valor radica en la elección de ser valiente ante los riesgos. Esa frase se convirtió en su mantra. Cuando el sol comenzaba a ocultarse, Ramiro se vistió con esmero, buscando representar la mejor versión de sí mismo ante la familia de Sofía. Su corazón latía con furia mientras se acercaba a la elegante casa que albergaba a la familia de ella. La fachada pulcra le pareció un tanto intimidante, pero no podía permitir que esa imagen lo desanimara. Al pisar el umbral, el aire se sentía cargado de tensión. La primera impresión fue abrumadora: un salón decorado con opulencia y luces brillantes. Sofía apareció a su lado, su expresión llena de apoyo, como si asumiera con él el peso de la situación. Ramiro se sintió agradecido por su presencia, pero el miedo lo mantenía en un estado de alerta. Los murmullos cesaron momentáneamente al entrar en la sala. Sus ojos se encontraron con los de los padres de Sofía, cuyas miradas lo atravesaron como dagas. La primera pregunta no se hizo esperar: ¿y tú qué puedes ofrecerle a nuestra hija? La voz del padre de Sofía resonó con una autoridad que Ramiro no pudo evitar temer. En ese instante, una partícula de su confianza se tambaleó. ¿Era suficiente lo que había logrado hasta ahora? Pero en lugar de responder con nerviosismo, sintió una corriente de resolución fluir a través de él. Recordó todo lo que había trabajado, cada sacrificio, cada triunfo. Lo que puedo ofrecerle son mis valores, mi compromiso y un futuro construido juntos. La voz de Ramiro, con firmeza renovada, llenó el espacio. La reacción fue inesperada. Interrogantes y expresiones de desdén se cruzaron entre los miembros de la familia de Sofía, pero Ramiro había encendido una chispa de curiosidad. Las voces comenzaron a elevarse en un debate sobre el verdadero significado de la riqueza y el amor. Observaba cada cambio de expresión, cada gesto, y se sentía más fuerte. El juicio que temía comenzó a desvanecerse en un espacio propicio para la discusión. Sin embargo, de repente, la hermana de Sofía, conocida por su cínica perspectiva, lanzó un comentario sarcástico que dejó a Ramiro en un dilema. ¿Realmente crees que ella se conformará con un granjero? Hay personas que aspiramos a más. Esa frase se instaló en su mente como un eco perturbador. Las dudas comenzaron a surgir nuevamente. ¿Sería capaz Sofía de enfrentarse a ese juicio? La noche se envolvía en un panorama tenso y revelador. Ramiro, lleno de valor, se dio cuenta de que debía defender su amor con todo lo que había estado cultivando y fortalezas personales que aún no había descubierto. Pasó de ser un hombre que cuestionaba su lugar en el mundo a uno que empezaba a tomar decisiones analíticas sobre su vida. La mirada de Sofía en medio de todo esto lo hizo dudar, pero su mirada
También hablaba de esperanza. Mientras la conversación avanzaba y los niveles de tensión aumentaban, el momento decisivo se aproximaba. Ramiro sabía que una respuesta valiente podía cambiar el rumbo de sus vidas. Justo cuando estaba a punto de hablar, el sonido de un teléfono vibrando interrumpió el ambiente. Era un mensaje que parecía cambiar el contexto de la reunión. La última reflexión giraba en torno a la importancia de mantenerse fiel a uno mismo. Sin embargo, cuando Ramiro miró la pantalla y vio el nombre de un extraño, una puñalada de inquietud atravesó su corazón. ¿Quién era y qué significaba para Sofía? La vibración del teléfono resonó como una alarma en la mente de Ramiro. La luz de la pantalla parecía brillar con una intensidad casi agresiva, y su mano titubeó antes de accionar el mensaje. El nombre en el display era desconocido, pero lo que más lo inquietó fue la posibilidad de que este nuevo elemento comprometiera lo que estaba tratando de construir con Sofía. La conversación que antes le daba fuerza, ahora se transformó en un campo de batalla en su mente. Buscó mantener la compostura, pero su estómago se retorcía. ¿Acaso había algo que Sofía le ocultaba? Esa incertidumbre lo acosaba como si cada palabra de su entorno se hubiera convertido en un eco distante, enfocado solo en el nombre del remitente. Ramiro se obligó a respirar profundamente y, abrazando la voluntad que había cultivado, decidió no dejar que la ansiedad interfiriera en su propósito. Bajo la mirada inquisitiva de la familia de Sofía, sintió que debía demostrar que su valentía no solo estaba reservada para enfrentar los desplantes de la hermana, sino también para afrontar sus propias inseguridades. Si realmente quiero estar ahí para Sofía, tengo que dar un paso al frente, se dijo. Desvinculándose de sus dudas, permitió que su mirada se encontrara con la de Sofía. En su rostro, nítido y sincero, vio algo que lo reconfortó: confianza. Ella parecía segura de él, y eso encendió un fuego dentro de él. Decidido, se dirigió a la familia y, manteniendo una voz firme, agregó: entiendo sus preocupaciones. Pero si hay algo que he aprendido en mi vida es que la verdadera riqueza no proviene de estatus ni lujos. Proviene de lo que somos y de cómo nos cuidamos unos a otros. Las miradas se agitaron, y vio cómo algunos cuellos se giraban ante sus palabras. La hermana de Sofía frunció el ceño, claramente divertida por la explicación de Ramiro, pero a él no le importaba. Al comienzo de esta conversación, se había sentido como un niño aferrado a su bicicleta sin ruedas, pero ahora comenzaba a desmontar la inseguridad que había estado tan arraigada en su vida. Se dio cuenta de que su amor por Sofía no necesitaba justificación, sino que era suficiente en sí mismo. De pronto, la luz del entorno se intensificó, pero no por un brillo artificial. Era como si su sinceridad estuviera empujando sus propios límites. Ramiro cambió su enfoque hacia la situación del mensaje en su teléfono. Era un momento propicio para preguntar. La tensión en el aire era palpable, su deseo de conocimiento luchando contra su voluntad de mantener una postura fuerte. Pero el impulso de saber se apoderó de él. Sofía, pronunció con una voz que podía ser la mezcla perfecta de asertividad y vulnerabilidad: ¿de quién es ese mensaje que está en tu teléfono? Tal vez deberíamos abordarlo ahora. La familia de Sofía, que había emprendido un diálogo interno, alzó la vista, sorprendida por la repentina apertura de Ramiro, un hombre de la tierra que ahora asumía una posición de liderazgo no solo en su vida, sino también en la conversación que se desarrollaba, entrelazando temas de amor, autenticidad y vulnerabilidad. Mientras Sofía procesaba su respuesta, el silencio en la habitación era abrumador. La mirada apoyada en ella hizo que el corazón de Ramiro latiera más rápido. Este instante era crítico, la forma en que ella respondería no solo determinaría el destino de esa noche, sino también su relación futura. Pero antes de que pudiera desearlo, el reloj de la pared pareció marcar el compás de una nueva revelación. La habitación, que antes había representado su mayor miedo, comenzaba a convertirse en el lugar donde se forjaba su carácter. Había un mundo de posibilidades delante de él, y este instante era solo el inicio de un camino que prometía un cambio verdadero.
El murmullo de la familia se detuvo y todas las miradas se centraron en Sofía. ¿Qué diría ante las preguntas de su novio y la curiosidad de los suyos? La inminente respuesta podría no solo clarificar su vínculo, sino también desatar una tormenta de emociones que cambiaría el esquema de todo lo que conocían. Ramiro sintió que el momento de la verdad estaba cerca. Esa inquietante anticipación lo envolvía, y sabía que no podría cambiar su destino sin arriesgarse a descubrir sus verdades. ¿Estaba realmente listo para enfrentar lo que vendría? La tensión se afinaba como un arco preparado para liberar su flecha hacia lo desconocido. El silencio se volvió ensordecedor a medida que Ramiro se adentraba en la incertidumbre del momento. Miradas expectantes, respiraciones contenidas, la atmósfera en la habitación era un crisol de emociones donde cada latido de su corazón resonaba como un tambor distante. Sus pensamientos se agolpaban, y aunque la necesidad de respuesta pulsaba con fuerza, en su interior había un nuevo sentido de determinación. No había vuelta atrás. Este es mi momento, pensó Ramiro, reafirmando su resolución a aceptar cualquier resultado que pudiera surgir de la revelación de Sofía. La inseguridad que lo había acompañado durante tanto tiempo se entrelazó con su valentía, generando una energía palpable. Comprendía que el verdadero crecimiento personal no surgía de evitar conflictos, sino de confrontarlos con autenticidad. Cuando Sofía finalmente levantó la vista, Ramiro sintió que todo se detenía. El tiempo parecía estar en su contra, estirándose interminablemente. Ella abrió la boca, pero un instante de duda le impidió hablar. Ese pequeño momento de titubeo encendió más preguntas en Ramiro. La vulnerabilidad de Sofía le mostró la fragilidad de su propio estado emocional. ¿En qué punto de sus vidas no habían sido completamente sinceros el uno con el otro? Esa reflexión rozó una cordura que parecía ausente hasta ahora. Decidido a no dejar que la incertidumbre lo separara, trató de abordar la situación con la honestidad que había cultivado durante tantos años. No hay nada malo en preguntar, Sofía, dijo con una calma casi desconcertante, anticipando que el poder de la comunicación podría ser su mayor aliado. Estoy aquí porque me importa. Quiero entender. Hablar con claridad le otorgó un sentido de capacidad que hasta hace poco no experimentaba. Las palabras salieron de él como un río caudaloso, repleto de emociones crudas que inicialmente había reprimido. Su vulnerabilidad se convertía en un recurso, un puente que lo conectaba más allá de sus inseguridades. Los murmullos de la familia de Sofía se apagaron, eclipsados por la bruma de la confesión que Ramiro empezaba a vislumbrar. En ese momento, comprendió que cada pregunta que se hacía y cada preocupación que le invadía era parte de su propio crecimiento. Exponer su interior ante Sofía no era solo un riesgo, sino un paso fundamental hacia algo más profundo. Entonces, una chispa de lucidez surcó su mente. Tal vez no se trate solo de mí, se dijo, también afecta a Sofía. Empezaba a percibir sus propias preocupaciones con claridad y a ubicarlas en el contexto de su relación. La relación no era una dualidad, era una unión de dos partes que merecían ser escuchadas y comprendidas. La habitación, antaño un espacio cargado de tensión, comenzó a transformarse en un refugio para sus verdades. La conexión emocional se fortalecía, y se dio cuenta de que a través de esa vulnerabilidad ambos podrían sanarse. Sin embargo, el eco de su exposición lo llevó a una reflexión más profunda. ¿Había cultivado en Sofía el mismo espacio seguro para su propia vulnerabilidad? El instante resultante era el primer peldaño hacia un camino donde su crecimiento personal se entrelazaba con su capacidad para enfrentar el desconocido. Pero la pregunta de Sofía aún colgaba en el aire, una sombra en la luz que habían comenzado a compartir. Cuando Sofía tomó aire, el tiempo pareció detenerse una vez más. Las palabras que estaba a punto de pronunciar no solo tendrían un peso significativo para su relación, sino que también podrían reconfigurar quién era Ramiro, ampliando su visión y catapultando su autoaceptación hacia nuevas direcciones. Estaba preparado para escucharlo todo, pero un giro inesperado lo dejó en suspenso. La revelación que estaba a punto de hacer Sofía no solo cambiaría el rumbo de su noche,
la escala de sus emociones estaba a punto de vibrar con una intensidad que jamás había anticipado. ¿Se atrevería a seguir adelante con esta autenticidad que había comenzado a forjar? Ramiro se encontraba al borde de un nuevo descubrimiento que iba más allá de lo que alguna vez había imaginado. La sala se llenó de un silencio palpable, un ecosistema de emociones contenidas y esperas agonizantes. Ramiro observó a Sofía, su rostro una mezcla de pálpido nerviosismo y resignación. La tensión en el aire era tan densa que parecía casi respirable, como si todos los presentes compartieran la misma angustia. Cada segundo se estiraba, su mente barría rápido entre las opciones, las posibles respuestas de Sofía y, sobre todo, lo que cada una de ellas significaría para él. Cuando ella finalmente habló, sus palabras parecieron pesar una tonelada. Ramiro, hay algo que necesito que sepas. La voz de Sofía era firme, pero sus ojos delataban una tormenta interna. Esa revelación no sería solo un bache en el camino, tendría el potencial de redefinir todo lo que Ramiro había construido emocionalmente en su vida. Él sintió que el suelo se movía bajo sus pies, y sin embargo, una parte de él no podía evitar sentirse emocionado. Era increíble cómo una simple frase podía ser tan liberadora. Era su oportunidad de descubrir no solo los secretos de Sofía, sino de desentrañar las facetas ocultas de su propio ser. Estoy lista para escucharte, respondió Ramiro, manteniendo la mirada fija en ella. Esta era su oportunidad. No solo de comprender a Sofía, sino de abrir un diálogo auténtico que cimentara las bases de algo nuevo, quizás sea una relación más sana, más receptiva a la vulnerabilidad. La revelación no tardó en llegar. Sofía le contó sobre sus miedos y dudas, sobre la presión que sentía por cumplir con las expectativas de su familia y la sociedad en la que ambos vivían. Ramiro escuchaba en silencio, cada palabra de ella resonando en su interior, llenando los vacíos de su propia historia. La tristeza detrás de sus palabras era palpable, pero lograba ver, más allá de las sombras, la necesidad de crecer. A medida que ella se abría, Ramiro recuerda su propio camino, los años de inseguridad, sus fracasos profesionales y la sensación persistente de que no era suficiente. En el tormento de la revelación de Sofía, se preguntó si había permitido que sus propias frustraciones eclipsaran su capacidad para sentir empatía. Esa revelación, brillante como un faro, le mostró que su crecimiento personal dependía no solo de enfrentar sus demonios, sino de estar dispuesto a escuchar y entender los de los demás. El tiempo parecía haberse detenido en ese espacio sagrado. Aquí estaban, mutuamente vulnerables. Una visión surgió en su mente, cada palabra que intercambiaban los levantaba, los fortalecía. Ramiro comenzó a comprender que su desarrollo personal había sido impulsado por el deseo de ser visto y comprendido, pero había olvidado la importancia de devolver ese mismo regalo a quienes amaba. Después de todo, estamos en esto juntos, murmuró Ramiro, sintiendo cómo esa idea calaba hondo. Esa profunda conexión lo llevaba a replantear su propia jornada. No solo se trataba de él, la transformación de su carácter debería ir de la mano con las experiencias y luchas de aquellos que lo rodeaban. La conversación fluyó, pero había un área oscura que aún no habían explorado, la visión de su futuro. Con cada paso que daba, Ramiro comprendía que se acercaba a un precipicio, un punto sin retorno que exigía mayor autenticidad aún. Sin embargo, a medida que se formulaban preguntas sobre lo que significaba crecer juntos, una nueva inquietud comenzó a surgir en su interior. ¿Qué pasaría si Sofía descubría que él también había estado ocultando verdades sobre sí mismo? Esa noción lo atormentaba. Se sintió dividido entre la necesidad de mostrar su propia vulnerabilidad y el miedo a perder a Sofía en el proceso. Así, mientras la noche continuaba, Ramiro sintió que la conversación tomaba un rumbo inesperado. Había avances, pero también un oscuro abismo que acechaba. Se dio cuenta de que su momento de verdad no había llegado aún. ¿Estaría realmente listo para enfrentar las sombras de su propio ser? La pregunta le martillaba la mente, y en el fondo sabía que estaba a un paso de una revelación que podría cambiar todo lo que conocía.
¿Había estado preparando el escenario para su propio desvelamiento? La noche aún guardaba sus secretos. El aire estaba cargado de anticipación, y Ramiro se preguntó si podía soportar el peso de la verdad que acechaba. La conversación avanzaba con cada revelación de Sofía, pero Ramiro sentía que el peso de la verdad aún no había sido del todo desatado. La atmósfera que los rodeaba parecía girar en un vaivén de sentimientos encontrados, la necesidad de sinceridad y la temida posibilidad de decepción se entrelazaban y complicaban la conversación. En su interior, una tormenta de emociones firmes lo empujaba a actuar. «Hay algo más, Sofía», comenzó, mientras su voz temblaba con la carga de sus pensamientos no expresados. Sentía que, si la apertura de ella había sido un acto de valentía, no podía quedarse atrás. He estado lidiando con mis propios temores. Las palabras, pesadas como el plomo, estaban listas para ser liberadas. Pero el miedo al rechazo regresó, haciéndolo vacilar. Sofía mantuvo su mirada fija en él, expectante, lo que le dio el valor que le faltaba. Se dio cuenta de que si esta relación iba a crecer y sanar, la transparencia tenía que ser mutua. Enfrenté algunas decisiones que me llevaron a creer que nunca sería suficiente, admitió, sintiendo cómo esa conexión íntima se fortalecía. Solo quería superar las expectativas que todos tenían de mí. A veces, creí que la única salida era esconderme tras una fachada. El eco de sus propias inseguridades resonó en el entorno, y él supo que este era un momento clave. La perspectiva de compartir su verdad, así como ella había hecho, lo impactó profundamente. La autenticidad tenía su precio, pero era un costo que estaba dispuesto a afrontar. La presión puede ser abrumadora, le confesó, sintiendo como el nudo en su pecho se liberaba lentamente. A veces me siento como un actor en un escenario, siguiendo un guión que no escribí. Hay días en que desearía poder ser más libre, sin la carga de todas esas expectativas. Sofía extendió su mano hacia la de él, un gesto que arrojaba un rayo de luz en su lecho de sombras. «¿Pero cuál sería tu verdadero yo, Ramiro?», preguntó, desafiando la superficie de su revelación. Esa pregunta lo atrapó, como si tirara de una cuerda que había mantenido atada con firmeza. Ramiro se dio cuenta de que no había solamente un yo, que se escondía detrás de las máscaras que había usado. Tenía que reflexionar sobre lo que realmente le importaba. Aquel yo que durante años había eludido revelarse no solo era el resultado de decepciones, era también la suma de los sueños olvidados, de las ambiciones dejadas de lado por un miedo paralizante. Los caminos que había recorrido habían dejado cicatrices, pero también una visión más clara de su propio ser. Quería que Sofía lo conociera, libre de restricciones. La visión de un futuro juntos comenzó a tomar forma, pero la idea de despojarse de su armadura para mostrar su núcleo más vulnerable lo intimidaba. El silencio que siguió a sus palabras no fue precisamente incómodo, al contrario, creó un espacio de reflexión compartida. Ramiro sentía que su vulnerabilidad servía como un puente, entrelazando sus experiencias con las de Sofía. Pero, en el fondo, una pregunta resurgía siempre atenta: ¿realmente podría enfrentar la magnitud de sus propias verdades sin perder lo que habían construido juntos? A medida que Navarro analizaba sus pensamientos, especialmente el poder de hacerse responsable de su presente, desató un sentido de urgencia que lo empujaba a la acción. La verdad, aunque dura, también era la única vía hacia la libertad personal y emocional. Tenía que comprometerse, no solo con Sofía, sino consigo mismo. De pronto, Ramiro sintió que se le abría una oportunidad de reflexionar no solo sobre la relación que quería forjar con Sofía, sino sobre el nuevo camino que deseaba construir en todos los aspectos de su vida. Pero, cuando sus labios estaban a punto de pronunciar una promesa de autenticidad, la luz del salón parpadeó. Esa interrupción repentina llenó el aire de inquietud, como si el universo ofreciera un último aviso. ¿Estaba listo para encarar la verdad que tanto había esquivado? Mientras la conversación se tornaba hacia lo inesperado, la necesidad de una decisión se volvía más apremiante.
El futuro que tanto deseaba también dependía de cómo enfrentara el efecto cascada de su revelación. La noche, ahora electrificada, se tornaba un escenario dramático donde las decisiones vitales colisionaban. La luz parpadeante del salón parecía reflejar la batalla interna que libraba Ramiro. Cada destello era un recordatorio de su indecisión, de la dificultad que tenía para compartir su verdad. Sofía lo observaba, y él podía sentir cómo su mirada lo incitaba a avanzar, a abrirse más. Sin embargo, un nuevo nivel de presión se colaba en su mente, un dilema entre seguir en la oscuridad o abrazar la vulnerabilidad. ¿Qué pasaría si me atreviera a ser auténtico?, se preguntaba. Esa idea empezó a circular como un mantra implacable mientras se adentraba en un laberinto de posibilidades. Podía vislumbrar una versión de sí mismo liberada de las etiquetas impuestas por otros, de los miedos que lo habían mantenido cautivo. Su mente viajaba alrededor de sus anhelos, ser un hombre no solo en busca de aprobación, sino un individuo que se abrazara en su totalidad. Pero el peso del pasado pesaba en su pecho. Había días en que los recuerdos de sus fracasos se asemejaban a piedras con las que había edificado su identidad. Sin embargo, entre esos recuerdos y la posibilidad de un nuevo comienzo, se disponía a encontrar un equilibrio. No quería arriesgar la conexión que había creado con Sofía, pero tampoco podía seguir escondiéndose detrás de una fachada que ya le resultaba insostenible. La elección de ser sincero no solo acerca de lo que sentía, sino también de quién era, comenzó a inundar su mente como un torrente de claridad. Hasta ese momento, todo su enfoque había estado en el papel del buen hijo, el amigo incondicional y el compañero leal. Pero, ¿quién era él realmente? Esa pregunta se deslizó hacia su conciencia, liberando un caudal de emociones que había atrapado por demasiado tiempo. El deseo de ser visto y entendido le alzó un ligero escalofrío. Ramiro se dio cuenta de que, para alcanzar la vida que deseaba, debía despojarse de esas viejas pieles que ya no le servían. En su corazón surgía una llama, la necesidad de confrontar su miedo y abrazar lo que realmente lo hacía sentir vivo. Comenzaba a ver su vulnerabilidad como una fortaleza. Ser honesto no solo liberaría a su entorno de expectativas, sino que también le permitiría ser fiel a sí mismo. Soy más que tus ideas sobre mí, murmuró, casi para sí, mientras la intensidad de su contemplación se trasladaba a la realidad externa. La habitación, antes llena de incertidumbre, ahora parecía vibrar con la posibilidad de un cambio. Con un gesto decidido, se acercó a Sofía, quien aún esperaban que diera el siguiente paso. Sofía, yo, estoy listo. Quiero compartir mi verdad. El pequeño atisbo de una sonrisa se dibujó en el rostro de Sofía, y fue esa leve respuesta la que embelesó su valor. Antes de pronunciar palabra alguna, se sintió enérgico, como si cada sílaba que estuviese a punto de pronunciar acarreara consigo el peso de una transformación radical, no solo para él, sino para los dos. Sin embargo, en ese instante de revelación, un sonido fuerte resonó en la entrada. La puerta se abrió de golpe, y una figura conocida atravesó el umbral. La presencia de su hermano, Daniel, lo detuvo. Había llegado después de meses de ausencia, y la mirada que le dirigió era un nudo en la garganta de Ramiro. Sus ojos expresaban incredulidad y algo más profundo, un interrogante que evidentemente resonaba en su ser. ¿Sería este el momento en que no solo Ramiro se confrontara consigo mismo, sino que también debería afrontar el significado de su relación con Daniel? La atmósfera cambió, un hilo de tensión se tejió entre ellos. La revelación personal que Ramiro estaba a punto de liberar podría depender de cómo navegaría esta repentina interrupción. La cruda verdad del pasado irrumpió en el presente, y el futuro comenzaba a cuestionarse. La historia de su autenticidad estaba a punto de entrelazarse con un conflicto familiar inesperado. La figura de Daniel se erguía en la puerta, rompiendo el delicado hilo de tensión que Ramiro había comenzado a tejer con su resolución. La incomodidad era palpable, el aire se tornó denso y cargado de expectativas no pronunciadas. Ramiro sintió como su corazón saltó, un compás entre el miedo y la esperanza. Había llegado el momento de abrirse,
pero la sorpresa de la llegada de su hermano lo dejaba en un limbo emocional, preguntándose cómo esa presencia podría alterar su camino hacia la autenticidad. «Ramiro, ¿eres tú?», preguntó Daniel con una voz llena de asombro. Las palabras fueron como un grito que resonó en el rincón más profundo de su ser. Su hermano había regresado, pero ¿bajo qué circunstancias? Daniel había sido una figura en su vida que representaba tanto admiración como rivalidad. Fracasos y éxitos estaban grabados en su memoria, como las cicatrices de un combate emocional. En este breve lapso, recordó la relación compleja que habían compartido, un vínculo matizado por las expectativas familiares, la presión de ser el mejor y la incesante competencia que percibía en cada susurro de la vida. Se preguntaba si, al enfrentarse a su hermano, podría finalmente liberar su verdad. Sofía lo observaba, su expresión se tornaba de empatía a curiosidad. La invitación a ser auténtico había sido interrumpida, y, en lugar de dejar que ese momento se disolviera, Ramiro sintió que debía encontrar la fuerza para seguir adelante. «Sí, soy yo», respondió Ramiro, buscando en su interior la confianza para hacer frente a la nueva dinámica que se presentaba ante él. Sus ojos se encontraron con los de Daniel, y en esos instantes, el tiempo pareció detenerse. Era el preámbulo a un diálogo que había esperado, lo que desencadenaría una serie de revelaciones. Se dio cuenta de que la llegada de Daniel era el catalizador ideal para confrontar no solo su historia, sino también la narrativa que había construido sobre su propia identidad. Un recuento de errores, de inseguridades, y la lucha por liberarse de esas etiquetas lo aguardaban. Sabía que tendría que ser sincero consigo mismo y con su hermano, o corre el riesgo de perder de todo lo que había construido. «Hay algo de lo que quiero hablar, y creo que es el momento», confió Ramiro, sintiendo como la ansiedad comenzaba a disiparse en su interior. No podía renunciar a esta oportunidad, el deseo de autenticidad lo empujaba hacia adelante. Sacó fuerzas y continuó: «Durante mucho tiempo he estado escondido tras una máscara. Pero ya no puedo seguir así. Quiero ser quien realmente soy». El rostro de Daniel se mostró primero confuso, luego intrigado. La mezcla de emociones era evidente. Ramiro vio cómo su hermano, acostumbrado a ser el foco de atención, se tornaba un espectador, un compañero en su travesía hacia la autoaceptación. Este momento se convirtió en un campo de batalla para Ramiro, quien comenzó a desnudarse emocionalmente, compartiendo sus luchas, sus fracasos y la carga que había llevado en su interior. Pero mientras hablaba, un atisbo de miedo lo invadió. La ansiedad sobre una posible reacción negativa de Daniel comenzaba a manifestarse con fuerza. Las palabras parecieron fluir, pero al mismo tiempo, la sombra de una nueva inquietud se cernía sobre él. Con cada confesión, Ramiro cuestionaba en su interior si su hermano, siendo todo lo que significaba para él, podría aceptar a un Ramiro más vulnerado y en busca de su verdadero yo. Se preguntaba si Daniel, al escuchar su historia, podría reflejar alguna comprensión o incluso una sorpresa que redirigiera las dinámicas de su relación. Pero el riesgo era palpable, la verdad podría fracturarlos o, por el contrario, liberar una conexión más genuina. La incertidumbre colgaba en el aire, mientras Daniel, envolviendo el silencio entre ellos, parecía prepararse para responder. Ramiro siente como la revelación de su autenticidad comenzaba a desatar un torrente de emociones no solo en él, sino también en su hermano. Sin embargo, Daniel tomó una respiración profunda, y sus ojos buscaban los de Ramiro, mientras la posibilidad de un cambio monumental se cernía en el aire. ¿Podría ser este el momento en que ambos hermanos, al enfrentarse a sus realidades, finalmente desentrañaran la complejidad de su vínculo? La pregunta resonaba en el salón, y pudo sentir la tensión crecer, desbordando la expectativa del desenlace que tanto anhelaba. El salón, que había sido testigo de tantas inseguridades y temores, se encontraba ahora en el umbral del cambio. Ramiro, con el corazón latiendo con fuerza, sintió que el momento decisivo había llegado. La llegada de Daniel había sacudido el escenario, pero en lugar de desestabilizarlo, lo había empujado hacia una dirección más auténtica. Con cada confesión, se sentía más fuerte,
más enraizado en su verdad. Daniel, el tiempo que hemos pasado alejados me ha hecho reflexionar, comenzó Ramiro, sintiendo que las palabras comenzaban a fluir sin el peso de la ansiedad que le había acompañado tanto tiempo. Siempre he sentido que tus logros eran la medida de quién soy, que el éxito era la aprobación que necesitaba. Pero he llegado a entender que eso no define mi valor. Eres un gran hermano, pero no quiero seguir compitiendo contigo ni sintiendo que no soy suficiente. Los ojos de Daniel se abrieron, y por un momento, el silencio llenó el espacio. Ramiro pudo ver cómo las palabras de él calaban hondo en su hermano, generando una reacción sincera. La tensión del entorno se desvanecía lentamente, dando paso a una atmósfera de honestidad compartida. Ramiro, yo, nunca quise que sintieras eso, respondió Daniel, su voz cálida y conciliadora. Siempre he admirado tus esfuerzos y tu dedicación. Tal vez, he estado tan ocupado persiguiendo mis propias metas que no me he dado cuenta de lo que necesitabas. La presión también ha estado sobre mí, quizás nos hemos dejado arrastrar por las expectativas de los demás. La revelación de Daniel fue como un bálsamo, se sentía liberador para Ramiro. La conversación daba paso a una reconciliación entre hermanos, un espacio donde dejar atrás rencores e inseguridades. En ese breve instante, Ramiro comprendió que no estaba solo en su lucha, Daniel también compartía sus propios temores y la presión de ser lo que se esperaba de él. Con una renovada confianza, Ramiro se dirigió nuevamente a Sofía, quien había permanecido expectante y esperanzada a su lado. Sofía, esto es también para ti. Quiero que sepas que he estado trabajando en mí mismo. Estoy listo para enfrentar los desafíos que se presenten, incluido lo que piensen los demás. Quiero crear un futuro contigo, pero solo si somos auténticos el uno con el otro. Su declaración fue directa, sincera, y la conexión emocional a la que llegaba era palpable. Sofía sintió, su actitud reflejaba una mezcla de amor y alivio. Lo he visto en ti, Ramiro. Tu vulnerabilidad no es una debilidad, es tu fortaleza. Estoy aquí contigo, siempre lo he estado. Nuestro amor puede resistir el juicio de afuera, pero primero debemos estar en paz con nosotros mismos. Esta claridad trajo con ella un peso que se desató como un nudo tenso en el alma de Ramiro. La realidad era que el amor que compartían era lo suficientemente fuerte para desafiar cualquier obstáculo, siempre que ambos fueran honestos y respetuosos de sus propios caminos. Con el apoyo de Sofía y el entendimiento de Daniel, Ramiro sintió que había encontrado su lugar en el mundo. Se veía capaz de cultivar no solo su granja, sino también cada relación en su vida. Había aprendido que la verdadera riqueza no provenía de la aprobación externa, sino de vivir auténticamente y defender lo que creía. La conversación dio un giro y, por primera vez, dejó atrás los temores del pasado. Las expectativas familiares que antes parecían insuperables ahora se volvían un reto que enfrentaría con Sofía como compañera. El camino por delante sería complejo, pero Ramiro se sentía listo para defender el amor que tanto había deseado. Esa noche se disipó la neblina que había rodeado su relación. Ramiro finalmente entendió que, para crecer, era fundamental enfrentarse a la verdad, sin miedo a desnudarse ante el mundo. Había aprendido a abrazar su identidad y a aceptar que su historia no se definía por el juicio de los demás, sino por su capacidad de amar y ser amado. Salieron al jardín, donde la luna iluminaba el horizonte, y en ese momento, Ramiro y Sofía se miraron a los ojos, unidos por una realidad compartida. Su futuro era incierto, pero su determinación era sólida. Juntos, estaban listos para conquistar cualquier reto que la vida les presentara. La historia de Ramiro no solo fue un viaje hacia la autenticidad, sino un tributo al crecimiento personal. Había logrado la transformación que tanto anhelaba, así como el reconocimiento de aquellos que amaba y, sobre todo, el respeto por sí mismo. Estaba preparado para enfrentar las diferencias culturales y las expectativas familiares, convencido de que el amor era un tema que podía superar cualquier desavenencia. Era un nuevo capítulo que comenzaba con confianza y una luz renovada. La noche terminó,
pero la vida que ambos crearían a partir de ese momento estaba llena de promesas infinitas. Esto es solo el comienzo. Si quieres seguir explorando más historias de crecimiento personal y superación, necesitas suscribirte ahora. Haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte ningún video. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Además, deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a más personas a encontrar inspiración. Tú puedes ser parte de esta comunidad de transformación. Comenta tu reacción y teoría sobre el final. Tu voz es importante aquí.